Hace aproximadamente 25 años que Dios comenzó a hablarme acerca del ministerio para el cual el Señor me ha llamado. Y esto es precisamente lo que estoy haciendo por medio de este canal, por medio de estos videos que he estado subiendo al YouTube, en el cual digo que los cristianos deben salir de las iglesias. Los cristianos deben romper toda comunión con los grupos, con las iglesias, y cada uno debe establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, para estudiar la palabra de Dios en privado, siendo guiado por el Espíritu Santo. Es decir, cuando el cristiano se salga de las iglesias, cuando la persona se salga de las iglesias, debe establecer una comunión personal con el Señor Jesucristo para seguir siendo pastoreado por el Señor Jesucristo directamente. Entonces, hace más de 25 años, Dios comenzó a hablarme de estos temas, durante los cuales estuve militando en diversas iglesias. En mi país, en Colombia, tengo amigos pastores muy queridos. Y Dios me sacó del cristianismo, así me dijo que me debía salir del cristianismo. Y una vez que salí del cristianismo, es decir, una vez que salí de las iglesias, fue como comencé a ver la situación real de la iglesia. La iglesia está en apostasía total, pero cuando uno está dentro del sistema de iglesias y ministros, cuando uno está dentro del cristianismo como tal, es decir, cuando uno está en comunión con otros creyentes en las iglesias y todo ese tipo de cosas, uno no es consciente de la verdadera situación de la iglesia, porque el focalismo, diría yo, que tienen los cristianos, es decir, la mayoría de los cristianos, lo que miran es su propia iglesia, cómo anda su propia iglesia, la iglesia donde él se congrega, donde la persona se reúne, y se compara con los demás, con las demás iglesias. Y de alguna manera hipócrita, los cristianos no tienen autocrítica, siempre están observando hacia afuera. Y se engañan a sí mismos. Uno se engaña a sí mismo cuando uno está dentro del sistema de iglesias y ministros. Uno se engaña a sí mismo, y ese engaño es además alimentado por ciertos personajes que se dedican a hacer lo que llaman apología y a denunciar herejías de afuera. Generalmente denuncian son las herejías de afuera, de otras iglesias, por supuesto, y sobre todo las herejías de las sectas, como Testigos de Jehová, mormones, adventistas y todo ese tipo de sectas. Entonces, por supuesto, los creyentes se han acostumbrado solamente a mirar hacia afuera, es decir, cuando se trata de mirar el error, miran solamente el error de otras iglesias, no el de la iglesia propia. Y así andaba yo, por supuesto, durante más de 30 años, o aproximadamente 30 años que Dios me tuvo dentro de las iglesias. Pues ese era, es decir, yo sé lo que hablo cuando digo que los cristianos se están engañando dentro del sistema de iglesias y ministros, porque yo viví esa vida, no es porque me la han contado ni porque me la han imaginado, es porque yo la viví. Fue solamente cuando le obedecía a Dios en el año 2021 que me saliera de las iglesias, porque Él me dijo, fue de esta manera, me dijo, sálgase del cristianismo. Entonces, pues yo entendí que era ya no tener más comunión con las iglesias, pero quise mantener amistad y compañerismo y compartir con creyentes así en forma individual, lo cual también Dios me prohibió. Dijo, yo no lo he puesto a usted para maestro de nadie.
y me dijo que el mensaje que yo debía compartirle a los cristianos era este precisamente, que se deben salir de las iglesias y deben establecer una comunión personal e íntima con Cristo en la palabra para ser pastoreados directamente por Él. Entonces el Señor me dijo que me saliera de las iglesias y que rompiera toda comunión con otros cristianos, que ya no debía establecer algún tipo de amistad y comunión para estarnos reuniendo, para compartir la palabra con nadie. De hecho, que solamente compartiera el mensaje de la palabra, el mensaje que Él me enviaba a predicar, y que es el mensaje que estoy predicando aquí en este canal, que lo predicara ahí nomás, pero que no fuera a establecer ningún tipo de comunión con cristianos, alguna relación personal, de amistad, de este tipo de cosas, nada. Entonces la orden fue categórica, digo, salirse de las iglesias, romper toda comunión con las iglesias, con los grupos y quedarse solo, ya no más de estar buscando grupos pequeños o que reunámonos allí para compartir la palabra, nada de esas cosas. Especialmente me dijo el Señor eso, que Él no me ha puesto para maestro de nadie. Entonces, puedo explicar el mensaje que Dios me ha dado, que entiendo y reconozco que es un mensaje bastante fuerte, que escandaliza a muchos cristianos, por supuesto, pero puedo explicarlo en forma clara con la Biblia, respaldarlo con la Biblia. Pero el problema es que los cristianos no quieren ni siquiera acercarse a la Biblia. Vivo en un pueblo pequeño aquí en Perú, donde hay muchas iglesias evangélicas, a las cuales la gran mayoría o todas les he compartido el mensaje, pero en forma escrita, en forma de folleto. Y nadie me ha llamado. Puse el número de teléfono en los folletos y nadie, por ahí me llamaron 2 o 3 pastores y dijeron algunas palabras. Algunos dijeron, si nos estaremos reuniendo estos para compartir, pero nunca más volvieron a llamar. De alguna manera los cristianos no se quieren acercarse a la verdad, porque las cosas que he dicho, pues son fuertes, pero un pastor por lo mismo debería estar interesado en que si una persona está haciendo cosas tan fuertes, pues, y si está disponible a explicarlo bíblicamente, pues confrontarlo con la Biblia, pero no han hecho eso, no, nadie me ha llamado, nadie me ven todos los días, me ven pasar por ahí por las calles y no, nadie me dice, oiga, explique por la Biblia lo que usted comparte en sus folletos. Y eso es precisamente parte del error de la iglesia de este tiempo, porque el ministerio que Dios me ha dado no es para denunciar algunos errores o algunas herejías que hay en la iglesia, que las hay muchas. Y no estoy puesto para denunciar a un pastor determinado o a un grupo determinado de cristianos o a una denominación o a una doctrina en particular, no. Lo que Dios me ha dado es a denunciar el pecado de la iglesia como tal, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Como se puede entender cuando se dice la iglesia, se está hablando de todo el conjunto del cristianismo en general, no de unas iglesias en particular. Como dije al principio, muchos son expertos en denunciar las herejías de otros grupos, pero nunca hacen una autocrítica. Eso es parte de la hipocresía de la iglesia de este tiempo. Todos viven ese mismo estilo de vida. Todos están mirando los pecados del mundo y los pecados de otras iglesias, pero nunca los de la iglesia propia. Y mucho menos los pastores se van a denunciar entre ellos mismos, es decir, se van a exhortar más bien entre ellos mismos. Nada. Cada cual denuncia las herejías de otros pastores. Y el engaño radica precisamente en eso, en que los pastores están acostumbrados solamente a mirar hacia afuera, pero nunca a hacer una autocrítica de ellos mismos y de la iglesia en su totalidad. Siempre se denuncia son las herejías y lo que se puede decir es que las herejías y todos los errores horribles que hay en la iglesia
son solamente las ramas de un árbol. La raíz de ese árbol es el que no atacan, porque la raíz del árbol de la apostasía es precisamente esa costumbre o esa idea que les ha hecho creer a los cristianos que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los pastores. Eso fue introducido por el catolicismo romano. Eso no fue establecido por el Señor en la palabra. Según la Biblia, según la palabra de Dios, una vez que la persona llega a la fe, lo primero que tiene que hacer es avanzar rápidamente a la madurez. Y la madurez consiste precisamente en que el creyente ya no depende de los pastores, sino que él ya mismo está siendo enseñado directamente por Dios en la palabra. Y de eso que él recibe en privado, es lo que va y comparte en la asamblea. Ese es el orden apostólico de la iglesia. La iglesia apostólica se reunían, eran todos para ministrarse unos a otros. Pero la iglesia católica metió en el cristianismo la idea de que es un pastor y de que todos los demás tienen que llegar a creerle todo lo que diga ese pastor. Aún las herejías más terribles, y se las enseñan común y corriente, porque precisamente la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 5 que cuando el creyente no ha llegado a la madurez, él no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y como ya se dijo, la madurez consiste precisamente en que el creyente ya no depende de los pastores, sino que él ya está siendo enseñado directamente por el Espíritu Santo mediante el estudio personal de la Biblia. Entonces, cuando la persona se queda dependiendo de los pastores para que le enseñen la Biblia, para que le den sermones, para que lo exhorten, para que lo corrijan, para que le aclaren dudas y todo ese tipo de cosas, según el Nuevo Testamento, esa persona no tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, por tanto, eso significa que está ciego, que esa persona no tiene capacidad de detectar el engaño donde lo hay. Y eso es lo que crea la dependencia. Es decir, los pastores crean dependencia en los creyentes, dependencia de la iglesia y dependencia de los ministros, con lo cual lo que hacen es mantener a los creyentes en la ceguera. La otra cosa que ocurre cuando los pastores fomentan esa dependencia de los creyentes, lo que hace es que los creyentes se queden todo el tiempo ciegos. Esa es en la práctica, y lo que hace es apartarlos de Cristo. Cuando los pastores fomentan la dependencia de los cristianos, lo que hacen es separarlos de Cristo. Es decir, cuando los pastores predican Hebreos 10:25 de la manera que lo predican, porque lo tuercen el sentido, el contexto inmediato de la misma carta de Hebreos, que es donde sacan ese pasaje, que dice que no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre, ni siquiera, es decir, cortaron el versículo 25, ni siquiera se fijan en el anterior, donde está hablando precisamente de lo que estoy diciendo, que los cristianos se deben reunir es para ministrarse unos a otros. Y eso es porque una vez que el creyente ha avanzado a la madurez y ha establecido una comunión personal e íntima con Cristo en la palabra, él ya lo que recibe en privado del Señor, eso es lo que va y ministra, lo que va y comparte en la asamblea. Eso es lo que también enseña Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios, donde dice que si la iglesia se reúne en algún lugar, dice si alguno trae salmo, alguno trae doctrina, alguno trae interpretación, dice que lo ministre ahí, que lo dé, que lo comparte. Dice, porque es necesario que todos profeticen para que todos sean exhortados y todos sean enseñados. Y ese es el contexto del Nuevo Testamento que da sentido correcto a Hebreos 10:25, porque en el versículo anterior, el verso 24, dice
que animándose unos a otros al amor y a las buenas obras. Pero eso no es lo que aplican en la iglesia. Los pastores hoy día usan Hebreos 10:25 porque ahí dice directamente que dice que no dejan de congregarse, pero sin fijarse el contexto que acabo de comentar de que la congregación, es decir, la necesidad de reunirse los cristianos es para que se ministren unos a otros, para que compartan, para que cada uno lleve su parte, como decía la ley, nadie se presentará con las manos vacías. Entonces el creyente no va a recibir de Dios, aunque sí lo hace, pero él no va a buscar de Dios a abrir su boca como un polluelito que abre su boquita para que la mamá lo alimente, que es lo que hacen los cristianos en la práctica en las iglesias, que ellos van como unos polluelitos chiquiticos ahí que van esperando a que el papá pastor les traiga el alimento y se lo ponga en el piquito, así como hacen los pájaros, las aves con sus polluelos, lo cual es antibíblico. Los cristianos deben ir a la iglesia, o sea, reunirse, no es ir a la iglesia porque los cristianos son la iglesia, reunirse para ministrarse unos a otros. Y eso es lo que dice Pablo, enseña Pablo en el capítulo 4 de Efesios, cuando dice que Cristo puso a los ministros, pastores, evangelistas, eh, pastores y maestros. Bueno, básicamente lo que dice el pasaje es que Cristo constituyó, dice, profetas, a unos profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, para que ya no sean niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina. Estoy resumiendo el pasaje. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es de Cristo, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. En este momento no estoy mirando la Biblia, pero básicamente lo que está enseñando Pablo ahí es que el Señor puso a los ministros en la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es para que avancen a la madurez. Dice, para que ya no sean niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. A continuación dice Pablo que el cuerpo recibe su crecimiento de la cabeza, que es Cristo. Dice, por medio de las coyunturas que se ayudan mutuamente, es decir, la edificación del cuerpo de Cristo es cuando los creyentes se ministran mutuamente unos a otros, según lo que cada uno haya recibido en privado, como fruto de su comunión personal con el Señor Jesucristo en la palabra. Eso es lo que Él va y aporta en la asamblea, en la reunión, donde quiera que se reúnan. Es decir, el cristianismo está tan distorsionado que prácticamente, como dice Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, esto es, debiendo ser ya maduros, tienen necesidad de que se les expliquen las cosas más básicas. Y eso es lo que me toca explicar, porque el catolicismo romano introdujo tantas herejías y tantas cosas, pero la mayor de todas fue eso, lo que hizo que los cristianos crean que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los pastores, lo cual, como se ha dicho en este canal, es completamente antibíblico. Eso no fue lo que enseñaron los apóstoles, eso fue traído por el catolicismo romano, no por los apóstoles. Entonces decía al principio que el Señor hace más de 25 años me comenzó a preparar para este ministerio, para anunciar esto. Y los pastores mismos quedan en blanco cuando intento compartir algo. No pueden entender. Comienzan a divariar y a decir cosas terribles, incomprensibles. Decir que uno no puede entender cómo un pastor que lleva cualquier cantidad de años pastoreando una iglesia salga con unas palabras tan necias, tan terribles como me ha tocado escuchar. Cuando intento explicar algo que es tan básico, algo que se puede explicar con tanta claridad desde el Nuevo Testamento. Como también decía al principio, vivo en un pueblo pequeño donde hay muchas iglesias evangélicas,
a las cuales les he compartido en varias oportunidades folletos donde comparto en forma escrita el mensaje que estaba compartiendo en ese canal, pero nadie, no, ningún pastor me ha querido aceptar ni siquiera sentarse un ratico para compartir, para que yo pueda explicar lo que es o no. Sencillamente no rechazan el mensaje, pero sin siquiera confrontar, que es lo deseable. Lo deseable es que confrontaran a la persona, que me confrontaran con la Biblia, que me exigieran que demostrara por la Biblia lo que estoy enseñando, lo que estoy predicando, pero nadie lo hace. De alguna manera temen que es como si presintieran que se les va a demostrar la apostasía en la que están viviendo. Como también he dicho en este canal en varias oportunidades, el engaño consiste básicamente es en que en las iglesias, en las congregaciones, en cada iglesia, en cada congregación, tienen encerrados a un grupo de personas ahí y los tienen convencidos, absolutamente convencidos, de que en esa iglesia prácticamente no hay ningún error de doctrina ni de práctica, ¿no? Aquí todo marcha bien. Los pastores lo hacen todos los días, es como un mensaje subliminal todo el tiempo haciéndole creer a la persona que ese grupo está como blindado, es como si le dijeran que este grupo está como blindado, aquí no entra el error. Y eso mismo se lo están haciendo creer a todas las demás iglesias, llámese trinitarias, unitarias y lo que sea, todas las iglesias tienen esa misma costumbre, en que a la persona le hacen creer que en el grupo donde él se reúne, en ese grupo en particular, no hay ningún tipo de apostasía, ningún tipo de engaño, que ese grupo está siendo pastoreado por el mejor pastor, que es, mejor dicho, usted está aquí bajo la mejor cobertura espiritual que usted puede tener. Esta es aquí se la ofrecemos en esta iglesia, en este lugar es donde está la verdad. Prácticamente ya las iglesias se comportan como sectas, porque sabemos que las sectas son precisamente grupos cristianos que se han independizado de los otros grupos, eh, afirmando que en ese grupo en particular, en esa iglesia, en esa secta en particular, ahí está ministrando el ungido de Dios, el que tiene una revelación especial de Dios para las personas que se reúnen ahí y haciéndoles creer que todo el demás cristianismo está en error, pero que en ese grupo en particular están bien con Dios, sí se está ministrando correctamente la palabra de Dios a la persona. Eso es lo que son las sectas. Y las iglesias que no eran consideradas sectas, las iglesias consideradas de sana doctrina, hoy en día ya se comportan igual que las sectas. Ese es el engaño que estoy denunciando en este canal, que en cada grupo tienen engañados a un poco de personas ahí, haciéndoles creer que en ese grupo en particular no hay error, que ese pastor es lo mejor y que es un siervo de Dios y que él sí les está ministrando correctamente la Biblia. Pero eso es apenas una rama de la apostasía, porque la verdadera causa de la apostasía, la verdadera raíz y causa de la apostasía en que está la iglesia en total, es esa costumbre que introdujo el cristianismo, que les ha hecho creer a los cristianos que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los pastores. Cuando la persona cree que lo que él tiene que hacer es meterse en una iglesia y comenzar a depender de ese pastor para que le enseñe la Biblia, para que le ministre, para que le comparta la palabra, para que le dé sermones, para que le aclare dudas, eso lo que ocurre es que la persona se va a quedar todo el tiempo ahí, engañado, en la inmadurez, sin tener discernimiento del bien y del mal. Entonces,
las denuncias que hacen de herejías, que las hay muchas, por supuesto, y muy peligrosas, eso lo que hace es engañar más a los cristianos. Esas denuncias que hacen de las herejías que hay de afuera, lo que hace es arraizarlos y amarrarlos y encadenarlos más a ese grupo donde se hace la denuncia. Es decir, cuando un pastor hace denuncias de herejías, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas y todo este tipo de cosas, lo que hace es, con esa prédica, lo que hace es amarrar y atar más a esos cristianos ahí, porque claro, una vez que les muestra el error que hay afuera, entonces ya le queda mucho más fácil decirles que en ese grupo ahí donde él está ministrando, que en ese grupo, por supuesto, no hay ninguna herejía. Entonces, cuando hay pastores o predicadores ambulantes que se dedican a denunciar herejías, con eso lo que hacen es atar espiritualmente a los cristianos, atarlos más, volverlos más esclavos del sistema, volverlos más esclavos de los pastores, dependientes ahí. Y esa dependencia no los deja acudir a Cristo, a la palabra directamente, a ser enseñados directamente por Dios. Como se dice, o como dice Hebreos, acerca de esto hay mucho que decir y difícil de explicar. Pero como también dije al principio, Dios no me puso para ser maestro de nadie, pero estoy dispuesto a respaldar con la Biblia, es decir, a presentar los argumentos bíblicos que tengo para sostener este mensaje que Dios me envió a predicar. Quizás haya alguna persona, algún pastor que me exija dar una explicación bíblica a este mensaje que estoy compartiendo en este canal.